Le ofrezco la palabra al senador Felipe Arboe. Muchas gracias, presidente. Creo en la existencia de un tribunal constitucional tal como lo pensó y lo diseñó Eduardo Frei Montalva. Pero no creo en un tribunal constitucional que se arrogue facultades que a nuestro juicio afectan gravemente los principios de deferencia que deben tener con el respeto con el trabajo legislativo. El año 2005, el Tribunal Constitucional y su actividad de control de constitucionalidad sin duda han ocupado un lugar clave en el resguardo de la constitucionalidad del ordenamiento jurídico chileno y que ha permitido también sentar importante evolución jurisprudencial en la forma de interpretar la Carta Fundamental, en especial lo tocante a las garantías fundamentales. Se trata, por tanto, de un órgano encargado de desplegar una actividad de control, pero no de juridicidad o mera legalidad, que son competencias de los tribunales ordinarios, sino que de constitucionalidad. Es decir, se trata de la garantía jurisdiccional de la primacía de la Constitución sobre el resto del ordenamiento jurídico, pero de forma primordial sobre las leyes como suprema manifestación ordinaria de la potestad normativa del Estado, al decir de Cruz Villalón. La función principal del Tribunal Constitucional se erige, por consiguiente, como la necesidad democrática de verificar la constitucionalidad de las normas de diversa naturaleza y sólo así verificar la coherencia y jerarquía de todo nuestro ordenamiento, de nuestro sistema de fuentes del derecho. El Tribunal Constitucional tiene facultades de control de constitucionalidad, pero con contornos bien definidos, ya que no se trata de un poder absoluto, pues como ha señalado el profesor Colombo, esta atribución no puede traducirse en, abro comillas, inmiscuirse en la esencia del ejercicio de las funciones públicas que les corresponden al Congreso Nacional, al Presidente de la República o a los tribunales ordenados de justicia. En otras palabras, el Tribunal Constitucional debe tener como norte el origen democrático de las normas legales y es por ello que debe orientar su actuación en torno al principio de deferencia con el legislador, tal y como ha ocurrido en otras materias al observarse, por ejemplo, la deferencia técnica a la hora de analizar potestades de la Administración. El principio de deferencia con el legislador no es una creación antojadiza de un Parlamento, es un principio universal. Es clave en un sistema con separación de poderes, ya que permite que cada uno de los órganos del Estado esté sujeto a la ley, entendida como manifestación de la voluntad soberana, tal como señala el artículo 1 del Código Civil. Se trata de respetar la voluntad del pueblo, representada en las cámaras, y no en la voluntad de un grupo de ministros. Al decir del profesor Jeremy Waldron, el Tribunal Constitucional se arroga la facultad, por mayoría, de echar abajo una fórmula, una norma aprobada por mayoría en el Parlamento. Es decir, una mayoría adoptada en el Parlamento tiene menor rango que una mayoría adoptada por un conjunto de ministros designados. Eso supone, epistemológicamente, considerar que las mayorías del Tribunal Constitucional son mejores que las mayorías de un Parlamento democráticamente electo. No parece adecuado. Es necesario recordar que dentro del entramado funcional constitucional, el legislador siempre tiene la prerrogativa frente al Tribunal Constitucional. Al Parlamento, por su legitimación democrática, le corresponde no una posición de supremacía formal, pero sí una de primacía de legitimación. Esto no es una opinión personal, sino ni más ni menos que del magistrado Andreas Böckle, que fue presidente del Tribunal Constitucional alemán, que recientemente estuvo de visita en nuestro país y les dio una verdadera cátedra a los ministros del Tribunal Constitucional respecto de cómo ejercer las funciones. Cito algunas de las frases del profesor Böckle. El reconocimiento de los márgenes de decisión del legislador que no pueden ser examinados por el Tribunal Constitucional. El Tribunal alemán, dice el jurista, se cuida de no intervenir en el ámbito del legislador. El tribunal es entendido desde siempre como un guardián de la democracia y con ello, por naturaleza, como defensor también de los derechos del Parlamento. Sigue el profesor. Si el bando político que perdió en el trámite político legislativo intenta ganar finalmente la batalla política por la vía de la acción de inconstitucionalidad, estamos entonces ante el peligro de un desplazamiento disfuncional de la responsabilidad
Y sería fatal, agrega el profesor, que se genere la sensación en el ciudadano de que los asuntos no se deciden en el Parlamento, sino que en el tribunal. Cierre comillas. Vuelve a decirle el profesor al Tribunal Constitucional, la audiencia oral ante el Tribunal Constitucional no puede en ningún caso sustituir el debate parlamentario. La decisión jurídica no puede reemplazar la discusión sobre la sensatez de determinados programas políticos. Señor presidente, respecto al control preventivo obligatorio, las desventajas del control preventivo obligatorio, a mi juicio, superan sus ventajas, porque la sola existencia de la atribución lleva el riesgo de producir un gobierno de los jueces, convirtiendo al tribunal en una especie de cámara legislativa no elegida por el pueblo, ya que puede frenar proyectos aprobados por el Parlamento, además de generar retrasos en el procedimiento legislativo al dilatar la tramitación de la ley, nos señala el profesor Silva. Se trata de un tribunal que se ha transformado en los hechos en un verdadero órgano contramayoritario, donde más que los argumentos jurídicos están primando consideraciones políticas o visiones ideológicas, muy legítimas desde el punto de vista individual, pero no adecuadas desde el punto de vista colectivo, antes que los argumentos del derecho. Lo anterior queda reafirmado al analizar las distintas posiciones que han existido sobre la materia. En doctrina se ha discutido cuál es la naturaleza jurídica del control preventivo y existen dos visiones, que el control preventivo tiene una naturaleza política. Esto significa que el órgano contralor estaría actuando antes de que la ley entre en vigor. Por ende, el mencionado control no implicaría una reparación al ordenamiento jurídico, sino más bien un mecanismo destinado a evitar la infracción del mismo. En esta hipótesis, el órgano contralor entonces forma parte del proceso legislativo, actuando como una tercera cámara legislativa, pero careciendo de la legitimidad democrática que detenta una cámara electa por la ciudadanía. Sin ir más lejos, precisamente esta fue la razón que tuvo en vista España al restringir el control preventivo solo a los tratados internacionales. Cabe tener presente que esta visión se encuentra abandonada y superada, y se existió en algún momento a propósito de lo ocurrido en Francia con la Constitución de 1958. Señor presidente, tenemos un problema real. Somos de aquellos que queremos que se respete la Constitución política y lo hemos demostrado. Pero el respeto a la Constitución política no supone obviar una discusión necesaria para el país. Tenemos un Tribunal Constitucional hoy día que a través del control preventivo obligatorio se encuentra alterando las mayorías legítimas del Parlamento. Tenemos un Tribunal Constitucional que, en virtud del recurso de inaplicabilidad, que otrora era la Corte Suprema, hoy día se arroga facultades para, sin tener la condición de jueces ni la preparación de los mismos, echar abajo procesos judiciales llevados adelante por los tribunales ordinarios de justicia. Tenemos que dar un debate respecto a la integración y su idoneidad técnica. No resulta lógico que para ser miembro de un tribunal ambiental se exija un conjunto de requisitos académicos y una experiencia vasta, especialista en la materia, pero para el Tribunal Constitucional baste una cantidad de años de título, sin necesidad de ningún tipo de especialización. Señor presidente, no es aceptable que hoy día el Tribunal Constitucional se arrogue la facultad de calificar los artículos que vota este Parlamento, calificarlos ex post. Es decir, si este Parlamento soberanamente, por la mayoría de sus integrantes o las mesas de las corporaciones, toma la decisión que un determinado artículo no tiene rango constitucional, hoy el Tribunal Constitucional, finalizado el proceso legislativo, se arroga la facultad de decir que sí lo tenía y, por tanto, incluso derogarlo por no haber conseguido los votos suficientes. ¿Cómo habremos de conseguir los votos suficientes si la calificación unánime del Parlamento ha señalado que tenía quórum simple? En otras legislaciones se establece un procedimiento distinto, donde se devuelve ese artículo al Parlamento para que se corrija o se insista. Bueno, nada de eso hoy día existe en nuestro ordenamiento jurídico, lo que significa una afectación grave al principio de deferencia. Señor presidente, no es aceptable en este nivel de desarrollo democrático que tengamos un tribunal designado sin ningún tipo de sistema de remoción de sus integrantes y sin ni siquiera la aplicación de las normas que a todos los jueces de la República se le aplican en materia de prevaricación u otro tipo de sanciones. Es, en consecuencia, muy importante asumir un debate profundo respecto a esta naturaleza. Señor presidente, creo que es muy importante citar la frase del profesor Böckle con la cual le dio el corolario al Tribunal Constitucional la semana recién pasada. Abro comillas. El Tribunal Constitucional no es un jugador en la banca que cuando llega al campo de juego quiere mostrar a los jugadores cómo se hacen los goles, sino que el Tribunal
es solo el árbitro de un juego político realizado en otras instancias. Señor presidente, cuando un tribunal constitucional en cualquier república es predecible en sus resoluciones en razón de la adscripción ideológica de sus integrantes, es porque tenemos un problema real, un problema institucional. Hoy es posible advertir los tipos de resoluciones y las decisiones de fondo en función de su integración. Este Parlamento, los líderes políticos, somos los llamados a enfrentar este tema con responsabilidad y también con decisión, sin ejercer derechos a veto que dan los quórums especiales, pero con la altura de miras de entender que si no introducimos modificaciones al Tribunal Constitucional, dentro de poco su deslegitimización ya no será solo en la política, sino en la ciudadanía, porque sus fallos están teniendo consecuencias graves respecto a los ciudadanos. He dicho, señor presidente.